La Revolución Mexicana y sus gobiernos emanados. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz. Se conoce que diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. Líderes del movimiento revolucionario. Número 1. Francisco Ignacio Madero González, también conocido como Francisco I. Madero. Nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda llamada El Rosario, ubicada en Parras, Coahuila, y murió el 22 de febrero de 1903 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Francisco Madero y Mercedes González. Fue un empresario político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inicia la Revolución Mexicana de 1910. Número 2. José Doroteo Arango Arámbula, también llamado Francisco Villa. Nació en San Juan del Río, Durango, en 1878 y murió en Parreal, Chihuahua, en 1923. Revolucionario mexicano que lideró junto a Emiliano Zapata el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Campesino pobre, huérfano y con escasa formación. Cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba muchos años fugitivo en las montañas a causa de un asesinato. Dedicado al bandolerismo y gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendarios ricos. Número 3. Emiliano Zapata Salazar, conocido como Emiliano Zapata, nació en San Miguel, Anecuilco, México, en 1879 y murió en Morelos en 1919. Conocido como un revolucionario mexicano, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. En el complejo desarrollo de la Revolución Mexicana de 1910, los llamados líderes agraristas recogieron las justas aspiraciones de las clases rurales más humildes, que se habían visto abocadas a la miseria por una arbitraria política agraria que los desposeía de sus tierras. De todos ellos, Emiliano Zapata sigue siendo el más admirado. Número 4. Venustiano Carranza Garza, también conocido como Venustiano Carranza, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas y murió el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo. Conocido como un político militar y empresario mexicano, que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como un primer jefe del ejército constitucionalista, tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta. Gobiernos emanados de México. Número 1. Manuel Ávila Camacho. Nació en Tecihuitlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Murió en Huixquilucan, Estado de México, el 13 de octubre de 1955. Fue un militar y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Fue conocido como el presidente caballero. Mote que ganó luego de comprometer su palabra al pro de la libertad de culto en el país. Su administración completó la transición del liderazgo militar al civil. Terminó con el anticlericismo de confrontación, revirtió el impulso de la educación socialista y restableció una relación laboral con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Nació en San Andrés, Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, Puebla, el 12 de marzo de 1911 y murió en México DF el 15 de julio de 1979. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Según conclusiones de la Fiscalía Mexicana, ordenó la represión sistemática al movimiento de 1968 en México y el operativo militar denomina Operación Galeana, que causó la llamada posteriormente Matanza de Tlatelolco, causando un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos.
En su gestión presidencial, la economía nacional tuvo uno de sus mayores crecimientos, de un orden de entre el 6 al 8% de Producto Interno Bruto, PIB, y la inflación 2.7%. Se mantuvo en mínimos que no volverían a tener en el país de las siguientes décadas. También se celebraron los mayores eventos deportivos internacionales en el país, los Juegos Olímpicos de México de 1968. Número 3. José Guillermo López Portillo y Pacheco. Nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920 y murió el 17 de febrero de 2004. Fue un abogado y político mexicano, elegido presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio comprendido de 1976 a 1982. En su periodo suceden hechos como la concertación de la petrolización de la economía y aplicación de la reforma política inicial para democratizar el país, la primera visita del Papa Juan Pablo II y apenas un par de años, el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una grave caída. Número 4. Miguel de la Madrid Hurtado. Nació en Colima, el 12 de diciembre de 1934. Murió en la Ciudad de México el 1 de abril de 2012. Fue un político mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Durante su mandato ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la entrada de México al GATT y la polémica sucesión presidencial que le dio triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Número 5. Vicente Fox Quesada. Nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006. Por otro lado, se le acreditó al Fox el mantenimiento del crecimiento económico durante su administración y la reducción de la tasa de pobreza del 43.7% en 2000 al 35.6% en 2006. Creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSPO, para investigar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos antecesores. En particular, la guerra sucedía en México entre los años 1960 y 80 del siglo pasado.